Durante miles de años, los seres humanos miramos el cielo nocturno y nos hicimos siempre la misma pregunta. En 2022, después de 25 años de trabajo, 10.000 millones de dólares y el esfuerzo combinado de más de 20 países, la humanidad construyó el instrumento más poderoso que jamás haya apuntado al universo. Lo llamamos el telescopio espacial James Webb, y lo que vio cambió todo lo que creíamos saber. Para entender lo que el James Webb ha cambiado, primero necesitamos entender lo que existía antes de él. Durante más de 30 años, el telescopio espacial Hubble fue el ojo de la humanidad en el cosmos. Fue, sin exageración, uno de los instrumentos científicos más importantes que jamás se han construido. Nos dio imágenes de galaxias a miles de millones de años luz. Nos ayudó a calcular la edad del universo. Nos mostró que el cosmos se está expandiendo y que esa expansión se está acelerando. Pero el Hubble tenía un límite físico, fundamental, que ninguna mejora podía superar. Observaba el universo principalmente en luz visible, la misma luz que ven nuestros ojos. Y eso era un problema enorme, porque la mayor parte del universo no está en luz visible. Las nubes de gas y polvo que llenan el espacio absorben la luz visible. Detrás de esas nubes nacen las estrellas. Detrás de esas nubes se forman los planetas. Detrás de esas nubes están los primeros momentos del universo, y el Hubble simplemente no podía ver a través de ellas. Había otro problema, uno relacionado con el tiempo. Cuando observamos el espacio, no estamos viendo cómo es el universo ahora, estamos viendo cómo era, porque la luz tarda tiempo en viajar. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de la estrella más cercana, 4 años. La luz de la galaxia de Andrómeda, 2 millones de años. Si queremos ver cómo era el universo en sus primeros momentos, cuando tenía apenas 100 o 200 millones de años, necesitamos detectar luz que lleva casi 13.000 millones de años viajando hacia nosotros. Esa luz no llega en el espectro visible, llega en el infrarrojo. Necesitábamos un telescopio infrarrojo, el mayor, el más sensible, el más preciso que fuera posible construir. Necesitábamos el James Webb. La historia del James Webb es, antes de ser una historia sobre el universo, una historia sobre la obstinación humana. El proyecto comenzó oficialmente en 1996. Tardó 25 años en completarse. El presupuesto original era de 500 millones de dólares. Al final, el coste total superó los 10.000 millones. Se convirtió en uno de los proyectos científicos más caros y más complicados de la historia de la humanidad. El telescopio tiene un espejo primario de 6,5 metros de diámetro, compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro. Cada segmento pesa menos de 20 kilos. Juntos, forman una superficie colectora de luz 20 veces mayor que la del Hubble. Pero el mayor desafío de ingeniería no fue el espejo, fue el frío. Para detectar la radiación infrarroja del universo lejano, los instrumentos del James Webb deben mantenerse a menos de 40 grados sobre el cero absoluto. 40 grados Kelvin, menos 233 grados Celsius. A esa temperatura, cualquier fuente de calor, incluyendo el propio telescopio, interferiría con las observaciones. La solución fue un parasol
un parasol del tamaño de una pista de tenis, desplegable, formado por 5 capas de un material llamado Kapton, cada una tan delgada como un cabello humano. Su función, bloquear la radiación del Sol, la Tierra y la Luna de forma simultánea y mantener el lado frío del telescopio en la oscuridad permanente. Desplegar ese parasol en el espacio fue una de las maniobras de ingeniería más complejas jamás intentadas. Implicaba más de 300 piezas móviles y 140 mecanismos distintos que tenían que funcionar a la perfección, en secuencia, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El 25 de diciembre de 2021, el James Webb despegó desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. En los días siguientes, mientras el telescopio viajaba hacia su posición definitiva, los ingenieros de la NASA vivieron lo que muchos describieron como las 2 semanas más tensas de sus carreras. Cada día, uno o varios de los 344 puntos de fallo posibles tenían que superarse sin incidentes. Cualquier fallo era irreparable. El James Webb no podía ser visitado ni reparado. Estaba demasiado lejos. Todos funcionaron. El 24 de enero de 2022, el James Webb alcanzó el punto de Lagrange L2 y comenzó a enfriarse. 6 meses después, estaba listo para mostrarle al mundo lo que había visto. En julio de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, apareció en rueda de prensa para presentar la primera imagen del James Webb. Era un campo de galaxias, miles de ellas, algunas tan distantes que su luz había tardado más de 13,000 millones de años en llegar hasta nosotros, en un fragmento de cielo tan pequeño que podría cubrirse con un grano de arena sostenido a distancia de un brazo. Había más galaxias de las que se pueden contar a simple vista. Al día siguiente, la NASA publicó 4 imágenes más. La primera mostraba la nebulosa Carina, una guardería estelar a unos 7,300 años luz de la Tierra. En ella podían verse por primera vez con nitidez los pilares de gas en los que nacen nuevas estrellas, estructuras que el Hubble solo había podido sugerir entre la bruma. La segunda era el quinteto de Stephan, 5 galaxias en aparente danza gravitatoria, algunas de ellas colisionando en tiempo real desde nuestra perspectiva. El James Webb capturó detalles en sus centros galácticos que ningún telescopio anterior había podido resolver. La tercera mostraba la nebulosa del Anillo Sur, los restos de una estrella moribunda a 2,000 años luz de aquí. El James Webb reveló, por primera vez, que la estrella central tenía una compañera, invisible hasta ese momento, y la cuarta era el espectro, una gráfica, aparentemente menos espectacular que las imágenes anteriores, pero para los astrónomos, quizás la más impactante de todas. Era el análisis de la atmósfera de un planeta a 700 años luz de la Tierra, y en ese espectro, por primera vez en la historia, habíamos detectado dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar. No era un planeta habitable, pero era la demostración de que teníamos las herramientas para encontrar uno que sí lo fuera. Estas imágenes no eran solo fotografías, eran ventanas al tiempo. Cada fotón, capturado por esos espejos dorados, había viajado miles de millones de años antes de llegar hasta nosotros. Estábamos viendo el universo tal y como era cuando la Tierra todavía no existía. En 2 meses de operación, el James Webb empezó a enviar imágenes de algo que los astrónomos no esperaban encontrar, al menos no tan pronto y no en tal cantidad: galaxias masivas, galaxias con cientos de miles de millones de estrellas, tan maduras y estructuradas como la Vía Láctea, pero situadas en los primeros 500 o 600
millones de años de vida del universo. Según el modelo cosmológico estándar, el modelo que durante décadas ha descrito cómo evolucionó el universo desde el Big Bang, esas galaxias no deberían estar ahí. No había tiempo suficiente para que se formaran. Los astrónomos llaman a esto galaxias monstruosas, y su existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ante un error de observación, ante un fallo en nuestra comprensión del universo temprano, o ante algo fundamentalmente nuevo? A fecha de hoy, no hay una respuesta definitiva. Los datos del James Webb han obligado a revisar algunos modelos de formación galáctica, y el debate científico sigue abierto. Que un instrumento científico sea capaz de cuestionar décadas de cosmología en sus primeros meses de operación es, en sí mismo, extraordinario. De todos los campos en los que el James Webb está revolucionando nuestra comprensión del cosmos, quizás ninguno tenga más implicaciones para la pregunta que más nos importa que la caracterización de atmósferas de exoplanetas. Un exoplaneta es un planeta que orbita alrededor de una estrella diferente al Sol. Desde 1992 hemos confirmado la existencia de más de 5.500. La mayoría los hemos detectado de forma indirecta, observando cómo su gravedad afecta a la estrella que orbitan, o cómo bloquean ligeramente su luz al pasar frente a ella. Pero detectar un exoplaneta es una cosa. Entender qué tiene en su atmósfera es otra completamente diferente. Cuando un planeta transita frente a su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera planetaria. Diferentes moléculas absorben diferentes longitudes de onda. Analizando qué longitudes de onda faltan en la luz que llega a nosotros, podemos deducir la composición química de esa atmósfera. El James Webb ha llevado esta técnica a un nivel de precisión sin precedentes. En WASP 39b, un planeta gigante gaseoso a 700 años luz, detectamos dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, dióxido de azufre y posiblemente silicatos en forma de nubes. Ninguna de esas moléculas indica vida, pero el hecho de que podamos leer la carta química de un mundo a 700 años luz significa que, cuando apuntemos a un planeta más parecido a la Tierra, en la zona habitable de su estrella, también podremos buscar oxígeno, metano o combinaciones de moléculas que solo se producen en presencia de procesos biológicos. No hemos encontrado vida extraterrestre, pero por primera vez en la historia tenemos las herramientas para buscarla de verdad. El tercer gran campo de descubrimiento del James Webb es, quizás, el más visualmente impactante. Las estrellas nacen dentro de nubes de gas y polvo. Durante décadas, esos lugares de nacimiento estelar eran opacos para la mayor parte de los telescopios. El polvo bloquea la luz visible, el infrarrojo lo atraviesa. Las imágenes del James Webb de la nebulosa Carina muestran por primera vez con este nivel de detalle los chorros de gas y plasma que emiten las protoestrellas mientras se forman. Se pueden ver estructuras a escala de años luz que, en términos cosmológicos, son el equivalente a fotografiar a un bebé en el útero. Y no solo en Carina, el James Webb ha observado docenas de regiones de formación estelar. En algunas de ellas, como el famoso cúmulo de Perseo, ha encontrado discos de polvo y gas alrededor de estrellas jóvenes, los discos protoplanetarios que eventualmente formarán planetas. Ver esos discos con esta claridad es ver, en cierta forma, cómo pudo haberse formado nuestro propio sistema solar hace 4.600 millones de años.
En 1990, mientras la sonda Voyager 1 se alejaba del sistema solar a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, el astrónomo Carl Sagan pidió a la NASA que girara la cámara y tomara una última fotografía de nuestro planeta. En esa imagen, la Tierra aparece como un punto azul pálido, casi invisible, suspendido en un rayo de luz solar. Sagan escribió sobre ella, que ese punto era aquí, que eso éramos nosotros, y que sobre él vivió cada ser humano que alguna vez existió. El James Webb no ha cambiado el tamaño de ese punto, seguimos siendo exactamente lo que éramos. Un planeta de tamaño mediano, orbitando una estrella ordinaria en el brazo de una galaxia entre los 2 billones de galaxias que existen en el universo observable. Pero ha cambiado algo más profundo. Ha cambiado lo que somos capaces de ver desde ese punto. Por primera vez en la historia de nuestra especie, podemos ver el amanecer del universo. No en una ilustración, no en una simulación, en una fotografía real, tomada con un instrumento físico que construimos con nuestras propias manos y enviamos al espacio. Eso nos dice algo sobre nosotros, que somos una especie que, por encima de nuestras diferencias y nuestros conflictos, es capaz de decidir colectivamente que quiere entender de dónde viene, que es capaz de invertir décadas y miles de millones de dólares en un proyecto cuyo único propósito es conocer. El James Webb no nos ha dado respuestas definitivas, nos ha dado preguntas mejores, y quizás eso sea lo más importante que puede hacer la ciencia. El James Webb tiene combustible para al menos 20 años de operación, posiblemente más. En ese tiempo mirará galaxias aún más antiguas que las que hemos visto hasta ahora. Buscará atmósferas en planetas del tamaño de la Tierra en zonas habitables. Estudiará los núcleos de galaxias activas, los agujeros negros supermasivos, la materia oscura. Intentará responder si el universo tiene el mismo aspecto en todas las direcciones o si hay irregularidades a gran escala que no deberían estar ahí. Algunos de sus descubrimientos confirmarán lo que ya sabemos, otros, casi con certeza, lo cuestionarán de nuevo. Así funciona la ciencia. No avanza en línea recta, sino a trompicones, revisándose a sí misma sin descanso. Lo que sabemos es esto: el universo tiene 13.800 millones de años, y hasta hace muy poco solo podíamos ver una fracción minúscula de su historia. El James Webb ha ampliado esa fracción de forma extraordinaria, pero sigue siendo una fracción. El universo es casi incomprensiblemente grande, incomprensiblemente antiguo, incomprensiblemente variado, y nosotros, desde nuestro punto azul pálido, acabamos de abrir los ojos un poco más. Esto no es el final del viaje, es apenas el segundo párrafo de una historia que todavía no sabemos cómo termina.